señores, muy buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos un sábado más, o un día más, a Casa Bella de Miro Pereira. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por confiar en nosotros. A mí me gusta máis facelo en galego, pero eu quixera saber, todo xente que está aquí entendo galego? Sí. No, yo, a ver, problema no tengo, porque como domino varios idiomas. Aún el otro día me preguntó aquí un señor, me dijo, ¿tú vienes en inglés? Y dije, no, pero si es pequeñito y se deja, lo voy llevando. Bueno, pues bienvenidos un sábado más, y digo un sábado más porque los días que hacemos actuación son los viernes. Hoy es algo muy especial. ¿Y por qué es muy especial? Porque la persona que está con nosotros también es muy especial. Y ayer no había sitio para poder atender toda la demanda para ver a este personaje. Entonces, pues, hablando con él, se decidió, y pidiéndole que se quedara un día más. Y, lógicamente, como siempre, él no lo dudó. Digo, si hay que estar, se está. Estar para nada es tontería, pero si hay que estar, se está. Quiero recordarles que el próximo viernes no habrá actuación. No habrá actuación porque aquí hay concentración de motos y entonces pues sabemos que va a haber algún problema por ahí. Entonces lo vamos a dejar. Pero el día siguiente, o sea, la semana siguiente, el día 20, tendremos una actuación, perdón, el día 13, perdón. Tendremos una actuación en directo. Y vamos a hacer una mezcla por primera vez en directo, lo que es humor y magia en directo. Magia ahí, en sus propias manos, en sus propias mesas. Y para eso tenemos a Nano Arranz, que llega desde Madrid. Es un personaje que yo le diría que no dejen de verlo. Uno de los mejores magos ahora mismo que están circulando. Por circunstancias, pues ayer yo dije que no sabía que íbamos a estar el día 13, porque estábamos pendientes de confirmarlo. Hoy me lo han confirmado. Y el día 13 tendremos magia y humor directamente. El día 20, ese día sí que el que no entienda gallego va a tener más problemas, porque el día 20 vamos a hacer una actuación que estoy seguro que aquí, no sé si muchas veces la habrán visto, ni por muchos sitios, aunque están ahora ya hace unos años que lo llevan haciendo. Tendremos actuando con nosotros a los dos mejores regeifeiros que hay ahora mismo en Galicia, como es Benito y Luis Tocarucho. ¿Vale? Yo no sé si saben lo que son las regeifas por aquí, pero la rejeifa es algo que se hacía muy antiguamente. Los feitiantes, los que andaban comprando ganado, se contestaban uno a otro siempre en rima, en un verso, ¿vale? Todo improvisado, ahí no hay nada escrito, se improvisa al momento. Esto será el día 20 y el día 28, que es un sábado, y va a ser la segunda vez que hacemos una actuación un sábado, y se hace porque el viernes este personaje no puede estar con nosotros, pero yo quería que estuviera aquí en esta casa. Estará con nosotros Luis Zaera. Y a lo mejor hay gente que se pregunta, porque aquí tenemos ese problema, que tenemos muy buenos actores en Galicia, pero no sabemos sus nombres. Luis Zaera, a lo mejor alguno igual dice, ¿quién será? Pero si le digo Mareas Vivas ya empiezan a sonar un poco más, y si le digo Petróleo también. Bueno, pues el día 20 estará, el día 28 estará con nosotros Petróleo, Luis Zaera. Y bueno, una vez dicho todo esto, ahora vamos a dar comienzo a lo de esta noche. Y yo a este personaje, ayer tuve problemas ya para presentarlo. Y hoy también. Porque sigo diciendo, es un gran humorista, es un gran profesional, es una gran persona. Y cuando digo gran, es de grande como es él. O sea, él tiene casi mi estatura. ¿Vale? Así que vayan imaginándose. Vale, 2 o 3 centímetros menos. Tampoco una tontería que nos vamos ahora a cortar.
Señoras y señores, desde Madrid y por segundo día consecutivo aquí con todos ustedes, Angelito el Largo. Qué bueno, Mari, ya no pongas la música. No, ya no la pongas, déjalo. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Vaya mierda de aplauso que me habéis dado, pero es normal. Es normal. ¿Por qué? Porque claro, Mari no ha puesto la música y Pablo Macho, no, pero espera, que lo vamos a hacer otra vez. Y ahora cuando yo diga, Angelito el Largo, pues la música, y vosotros me deis un aplauso como si fuera yo David Bustamante. Me tenéis que dar un aplauso que cuando yo lo escuche se me pongan los pelos como escarpias y en algunas zonas como alcayatas. Entonces me voy a entrar y voy a decir: señoras y señores, con ustedes el humorista Maslap, Angelito el Largo. Y entonces Mari pondrá una música muy bonita y vosotros bravo, y las chicas que estáis solteras, que es un hijo tuyo. Qué bonito, esto muy bonito. Adiós. Señoras y señores, con ustedes el humorista más largo de España, Angelito el Largo. Muy bien, perfecto, Mari, ya te va a contratar para la gira. Bueno, gracias por ese aplauso improvisado y sin pedirlo. Yo quiero salir, porque me he puesto como delante. No, demasiado me se ha aplaudido por la mierda de cuerpo que ha salido, Que cuanto más miro menos veo, y cuántas veces le he dicho a mi padre: ¿para qué le echaste casquete? Te la podías haber meneado, podéis decir. Coño, miradme a la cara, aunque os cueste. La sonrisa os delata, Claro. Si es que no soy feo, soy difícil de observar. Feo cuando nací, que preguntó a mi madre a la comadrona: ¿qué ha sido, un niño o una niña? Dice: usted tíralo contra el techo y se queda agarrado a sus murciélagos. Que venía con mis tíos a ver que me acariciaban con un palo. Le daba asco tocarme, con un palo me acariciaba una rama. Y a mi madre, en vez de regalarle una cerámica o una florecita o un diploma, cuando yo nací le echaron una multa por tirar escombros a la calle. A los 14 años me dijo un amigo: Ángel, cámbiate la cara, que esa cara no la lleva ni Antonio Gala en el mango los bastones. Digo: no jodas. Dice: no te agaches. Cámbiate la cara, que eres Rosy de Palma inflando un globo. Cámbiate la cara.